Bienvenidos a todos. Esto es una edición de Wrestling Empire. Hoy tenemos una persona que en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar. Un junte que nadie esperaba, porque había una persona que dice que si tenía que unirse al mismísimo diablo, lo iba a hacer y lo hizo. Que fue el señor Denis Rivera uniéndose al buen pastor por una misma causa. Y hoy tenemos a uno de los protagonistas, una de las personas que ha dejado a todos con la boca abierta, el buen pastor. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, Javi. Gracias por permitirme llevar mi palabra, llevar mi luz en esta edición especial con su buen pastor. Bendiciones en abundancia. Bendecidos quedan todos. Buen pastor, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Porque hemos visto muchas cosas que todas son alrededor tuyo. Porque si venimos a empezar desde tu salida injustificada al sol de hoy, han ocurrido muchas cosas y sobre todo cosas que han dejado al fanático con más dudas que respuestas. Pues mira, son aspectos que tarde o temprano tenían que pasar y cuando tú ves una persona que quiere entorpecer el crecimiento y desarrollo de lo que es una congregación que ha sido fiel y leal a su buen pastor y a su ministerio, ocurren estas cosas. Y todo denota a la ineficiencia de lo que es Ramírez. Ramírez siempre quiso emular al buen pastor, siempre quiso ejecutar como el buen pastor. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú no tienes las enseñanzas, cuando tú no tienes ese aval divino, ocurren estos detonantes. Y eso es lo que le ocurrió a Ramírez. Nunca pudo con el buen pastor y decidió despedir injustamente al buen pastor colocando sus propios intereses de por medio. Y no tan solo afectó a lo que fue el buen pastor, sino afectó a una congregación que iba al templo a presenciar la palabra, oh Padre, de su buen pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, Padre. Y también decidió emprender un ataque en contra de uno de mis hermanos, el Judas Meléndez, arrebatándole lo que fue el campeonato de Puerto Rico, buscando cómo desencajar o desajustar al buen pastor, atacando a sus miembros, atacando a un servidor. Pero lamentablemente cuando algo está escrito en el parlamento, tú no lo puedes sacar. Cuando No, algo ya está decretado, cuando, oh Padre, algo ya está escrito, no puede ser borrado. Y lamentablemente todo esto iba a pasar, a pesar de que Ramírez se colocó de frente para impedir que todo esto ocurriera, ocurrió. Y ahora hay un ministerio más fuerte, hay un ministerio más destacado, hay un ministerio del alto mando. Oh Padre, se me eriza la piel al sentirlo. Una congregación que continúa creciendo. El impío y el fariseo que en determinado momento no creía en su buen pastor, ahora cree y va a las canchas y alaba con ese grito de júbilo a su buen pastor. Y eso es lo que a Ramírez le duele, eso es lo que a Ramírez le atormenta, eso es lo que a la gente de Ramírez no puede entender. Yo no soy el malo, yo soy el bueno, la persona que siempre ha guiado por el camino del bien a su oveja. Pero ¿qué ocurre? Dracon no quiso seguir la palabra de su buen pastor. Dracon quiso ser algo más de lo que merecía ser. Y con todo y eso, Dracon se reunió o trató de aliarse con leyendas, con falsos profetas, para que guiaran su carrera. ¿Y quién era Dracon? Dracon no era nadie. Todo el mundo sabe que Dracon pasaba por desapercibido porque nadie quería estar al lado de él. Pero el buen pastor lo acogió, el buen pastor lo guió, le dio sus enseñanzas, oh Padre, y confianza para que estuviera al lado del buen pastor y de su ministerio. Y vamos a hablar un poco de la historia de Dracon, yo no le resto mérito. Campeón de las correcto. Américas, Sí. campeón mundial en parejas, cuando fue pareja con el hermano Blackstone. La gente empezó a alabar a la pareja del dominio. Pero era gracias al buen pastor que le dio su luz, que le dio su voto de confianza. Pero ¿qué hizo Dracon? Como, como muchos en esta industria se glorifican y quiso ser más de lo que merecía.
Y lamentablemente nadie es más alto que el buen pastor. Yo soy un ser de luz con la única encomienda de dirigir a mi rebaño. Y por eso fue que Dracon recibió su juicio del templo. Y esa noche que el buen pastor junto a su congregación le hacen el juicio a Draco, vimos que luego, ¿verdad? Desaparece hoy día, reapareció y ha comenzado esta ola de, se podría decir, miedo o esta ola de venganza hacia el buen pastor. ¿Qué siente en estos momentos el buen pastor al ver a Dracon, a este Dracon que viene vengativo, pero viene de la mano de Ramírez? Yo te diría que el buen pastor siente vergüenza porque fue parte de mi templo, fue parte de mi congregación y siento repudio cada vez que escucho el nombre de Dracon, porque a pesar de todo, cuando el buen pastor le colocó el ojo para que fuera parte de su ministerio, parte de su templo, vi mucho potencial en él, una persona que requería muchos aspectos importantes en el cual yo le di ese voto de confianza. Pero ¿qué ocurre? Que el Dracon que yo estoy viendo ahora, un Dracon vulnerable, un Dracon que prácticamente perdió todo lo que en algún momento tuvo, su agresividad, su tenacidad. Ahora yo Ujú. veo una persona vulnerable, una persona que yo desconozco en todo sentido de la palabra, porque él no era así cuando estaba de la mano de un buen pastor. Pero al mismo tiempo me pongo a recapitular y a entender que cuando tú pierdes esa mano que te guió, esa mano que te apoyó, esa mano que te dirigió, ese buen pastor que estuvo allí, pues puedo Claro. entender el por qué se comporta de tal forma. Y cuando tú decides abandonar la palabra, cuando tú decides renegar la palabra de un buen pastor, cuando tú decides abandonar ese rebaño, cuando tú decides expulsarte de una congregación Ujú. y decides rodearte del enemigo, te rodeas de personas que no te suman o te multiplican, te restan o te dividen. Y ese es el caso de Dracon, que se ha rodeado de personas que lo que ha hecho es restarle. Y qué bueno que haya aceptado una lucha a muerte. Yo creo que él perdió de perspectiva y visión que yo me llevé presidentes al mismo infierno. Ujú. Presidentes que hoy Ujú. en día no están o decidieron Ujú. enfocarse en otra cosa o hacer otra tarea, Ujú. porque la palabra de un buen pastor marcó significativamente. Yo me llevé personal administrativo, desde una bull rope match, Ujú. desde una lucha callejera y una jaula del infierno. Y el resultado Exacto. está que el buen pastor salió airoso. Personas que no fueron igual después de esa lucha o de esas luchas. Yo tampoco le puedo restar mérito a esas personas porque el buen pastor también tuvo su momento y también tuvo su proceso de recuperación porque no fue fácil. Pero como Ujú. todo buen pastor por sus ovejas da vida. Y yo doy vida por mis ovejas. Yo doy vida por mi rebaño, yo doy vida por mi congregación y si algo afecta mi congregación, yo doy mi cuerpo como lo hizo Cristo. Oh Padre, bendiciones en abundancia. Y en Evolution Night, yo le voy a demostrar a Dracon que si un juicio no fue suficiente para él, el segundo juicio, Dracon no va a quedar igual. Ramírez no va a quedar igual, porque Esta yo voy a segunda pasar avenida va a dulces ser más facturas. peligrosa. Esta segunda avenida Totalmente, será más peligrosa. Porque totalmente. vemos que, ¿verdad? Bajo lo que tú me acabas de decir, vemos que entonces un Dracon desesperado eh, quema a uno de tus compañeros, Blackstone, e Claro. incluso luego que lo quema, sube al ring y desenfunda su espada frente a ti. ¿Qué pasó por la mente del buen pastor en ese momento? Mira, el buen pastor siempre ha confiado de su ministerio, ha confiado de su congregación, pero ante el Altísimo, oh Padre, el pastor jamás teme. Y cuando eso ocurrió, yo sabía Ujú. que yo no estaba solo.
Yo sabía que tenía esa luz que me estaba iluminando, me estaba guiando el camino y yo simplemente di mis votos de confianza. Y yo entregué mi cuerpo como lo hizo Cristo ante la confianza de la palabra de Todopoderoso. Y todos Y yo lo vimos porque fue así, te arrodillaste y y esperaste que él creí, hiciera algo. y creí, y creí. Palabra, Y llega, y llega de la nada una persona que para muchos ha sido un arquitecto, y en estos momentos en EWA así lo está demostrando, al líder del alto mando, Denis Rivera. Esa fue la persona que básicamente te salvó. claro, ¿Qué podemos esperar en estos momentos? Porque vemos un Denis Rivera que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe su trayectoria y sabe todo el mundo lo que está haciendo. Y tenemos al otro lado al buen pastor, que es esta persona que ha hecho de la EWA su casa, su claro. templo, que no ha sido fácil tampoco para el buen pastor en todo este tiempo que ha estado en la EWA. Claro, porque el buen pastor no viene con ese sello de garantía de que viene apadrinado. El buen pastor tuvo que trabajar, el buen pastor tuvo que crear su templo, el buen pastor tuvo que crear su congregación para hoy en día tener una congregación que sigue y es fiel ante la palabra del buen pastor. Como te comentaba, en ese momento que Dracon decidió colocar su espada para enjuiciar al buen pastor, yo simplemente me arrodillé y creí. Palabra que muchos en este negocio no conocen, el creer. Ujú. Y yo creí. Y ahí llega el hermano Denis Rivera, un hermano que también ha sufrido, un hermano que ha tenido muchas situaciones y un hermano que también ha sido víctima del director Ramírez. Y ante ese detonante causó una unión por un bien común, una unión que garantiza la tierra prometida. Y para uno llegar a la tierra prometida tiene que pasar por varias vicisitudes para luego gozar de esa tierra prometida. ¿Y quién mejor que Denis Rivera y el buen pastor llevar a nuestra congregación, a nuestro alto mando, al nivel que merecen, al nivel que esos talentos merecen y que no se le dio esa oportunidad? Por eso es que llamamos la tierra prometida. Y ahí es donde vamos a llegar. Pero tenemos que creer. Y de la misma forma que el alto mando ha creído en su líder, el ministerio ha creído en su líder. Y cuando estas dos facciones se unan, yo no le garantizo a la EWA su templo, porque todo necesita terminar. Es interesante porque vemos que esta unión ha hecho que en las redes sociales todo el mundo hable de lo inimaginable, Claro. tener al buen pastor y a Denis Rivera juntos en un mismo sitio. Personas como Denis Rivera, que ha hecho de todo en la industria y todo el mundo sabe de lo que es capaz. Y el buen Ujú. pastor también en estos momentos ha demostrado de lo que es capaz y puede hacer. El choque de dos mundos por una misma causa. Claro. ¿Qué, qué le puede esperar al señor Ramírez? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede pasarle a Draycon en este próximo sábado, en esta lucha? Mira, este, cuando teníamos al señor Richard Rondón como presidente de la empresa, le dimos Ujú. muchas Ujú. oportunidades para que él pudiera dirigir el barco. Pero cuando Claro. nosotros vimos que realmente él no tenía la capacidad cognitiva para poder guiar este barco, se le dio el descanso eterno. Y precisamente Richard Rondón tiene mucha similitud con Draycon. Ambos han recibido dos juicios. Sí. Y Draycon debería de aprender de Richard Rondón, que entendió que después del segundo juicio, él entendió que el buen pastor es la persona designada a cargar la EWA. Y yo espero que este juicio para Draycon sea determinante y que entienda que su tiempo pasó. Cuando tú no aprovechas ese tiempo que tuviste para poder ser alguien, no pretendas entorpecer a la persona que está llevando a la EWA a la tierra prometida. Porque es bien fácil
crear una orden 48 con el fin y el propósito de engañar a una congregación, engañar a una gente. Ujú. Ahora mismo yo no le mentí a mi congregación. Yo no le mentí a No. ninguno, incluso al que no cree, yo no le mentí. Yo siempre le dije que Ramírez no es lo que dice ser y que su orden 48 miente. Al final de los Y hechos, sabes, Ramírez, al final de ujú, los hechos, y perdona que te interrumpa, al final de los hechos, Ramírez o Draycon hizo una confesión que la hizo de carácter público, una, 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 una confesión que la debió de haber hecho más en privado y ujú, decidió decir su verdad. Al final me dio la razón a mí, le dio la razón ujú, al buen pastor, le dio la razón a su pastor, porque aunque te duela, Draycon, yo soy tu pastor. Y tú lo que te duele es que no estás al lado del buen pastor. Pero ¿sabes qué? Tu corazón todavía siente por el buen pastor que le tuviste que dar la razón. Tuviste que decir que creaste una orden 48 con el único fin y el propósito de buscar una venganza. Y tú sabes que la venganza, como te enseñé, le hace daño al que la ejecuta. Y al final te va a hacer daño a ti, Draycon, porque estás buscando algo que tú sabes que no vas a poder controlarlo. Estás buscando que la vieja bestia se apodere del buen pastor y cuando tú veas a la vieja bestia, tú no vas a poder detenerlo. Y eso es lo que yo trato de prevenir y tú no quieres entender. Pero cuando tú veas esa vieja bestia, porque tú la viste, Draycon, tú la viste en esa maldita jaula del infierno. Tanto que te llenas diciendo que sin ti yo no hubiese ganado esa lucha, cuando ya yo la tenía ganada. Pero tu maldita ujú. exposición de querer ser relevante y pararte al lado del buen pastor y decir yo estuve ahí, yo apoyé al buen pastor. Pero el buen pastor hizo el trabajo. El buen pastor dejó su vida en esa jaula por ustedes y por ti, malagradecido. Y así es que me paga. Así es como me paga. Pero sabes una cosa, no es lo mismo ver la vieja bestia que enfrentarte a la vieja bestia. Y ya no hay marcha atrás, Draycon. Tú desataste algo que tú mismo no vas a poder controlar. Y no va a haber santo que te salve. Porque así le pidas clemencia, así le pidas perdón a tu pastor. Yo paso juicio sobre tu vida. Bueno, buen pastor, solamente quedan horas para que suene la campana y Evolution Night se convierta en el gran juicio. Mire, y déjame calmarme porque es que antes de esto, Ujú, Si Draycon hubiese hecho como ujú, Azazel cometió un error. Azazel siempre estuvo de la mano de un buen pastor antes de llegar a la IWA. Azazel estuvo ujú, al lado del buen pastor. Azazel iba a la misma iglesia del buen pastor, recibía las prédicas del buen pastor, estaba de la mano del buen pastor porque siempre emuló, siempre respetó y vio con venerencia al buen pastor. Pero tomó una mala decisión. Y esa mala decisión todo el mundo sabe cuál fue. Pero qué ujú. ironía de la vida, que volvió y pidió estar nuevamente de la mano del buen pastor. Y mira qué bueno es el buen pastor que lo recibió en su rebaño. Lo aceptó nuevamente, le dio el perdón porque la gente se equivoca. La gente se puede equivocar, la gente puede tomar malas decisiones, pero todo buen pastor no lo juzgó, lo apoyó. Y ahora está de la mano del buen pastor. Y hoy en día, cuando vaya a su lucha, va a ser el próximo campeón de Puerto Rico. El ministerio del pastor, mira qué bueno es el pastor, Javi. Todos los miembros del ministerio del pastor van a tener una oportunidad de buscar una, por valga la redundancia, una oportunidad titular. Mira qué bueno es su buen pastor. Pero Draycon no lo quiso entender. Solamente, solamente existe y existirá un buen pastor. Amén, No hay Padre. dos. Palabras con luz. Amén. Hemos visto la evolución del buen pastor desde el principio de todo. Hoy en día, aquella persona que comenzó con un sueño se ha convertido en el mismo demonio, como ha dicho Denis Rivera. Claro que sí. Pero Solamente, así es que se empieza desde el piso.
hay un solo buen pastor. Claro. Pueden querer emularlo, pueden querer replicarlo, pero no ha habido una historia en donde diga que la copia es mejor que el original. Y lamentablemente, yo soy su buen pastor. Buenaventurados los que tienen sed. Y el 24 en Evolution Night serán saciados. Sábado en la noche donde renace una evolución. Amén. Amén, Padre. Amén. Bendiciones.